Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Digo buenos días porque acaba de amanecer. Bueno, tampoco acaba de amanecer. Hace poco que ha amanecido. Todavía se oyen por aquí algunos pajaritos cantando. Espero que el volumen en esta ocasión esté un poquito mejor. Eh, pero no demasiado mejor porque también se oye una máquina trabajando por allí atrás. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, no tengo que repetir el vídeo. Bueno, hoy cógete una taza de algo y vamos a conversar. Vamos a hablar sobre un tema fascinante. Y es realmente fascinante porque he estado aprendiendo cosas nuevas y es culpa mía no haberlas aprendido antes. Pero mira, hay tanto que aprender que aunque uno viviera 10 vidas, todavía seguiría aprendiendo. Entonces, hoy vamos a hablar de Haití, de la independencia de Haití, que es la gran desconocida de toda la historia de América. Fíjate que yo habitualmente me paso repitiendo, casi es el tema de este canal, es que nos mienten, nos engañan, nos manipulan, no nos cuentan la verdadera historia. Nos cuentan lo que quieren que creamos para seguirnos manipulando y para que no seamos verdaderamente libres. Entonces, claro, hay interpretaciones interesadas, hay deformaciones interesadas, hay silencios interesados. Sobre Haití cae todo esto junto y de una vez. Hay silencios interesados. Tú fíjate que prácticamente cualquiera de nosotros, así en frío, nos hace un examen. ¿Qué sabes de Haití? Y prácticamente no sabemos casi nada. Prácticamente no sabemos casi nada. Hay un silencio ominoso sobre ese país, ¿no? Bien, pues vamos a ello. En un video anterior, en el único video de mi canal en el que he hablado de Haití, que te lo pondré aquí como enlace, yo hablaba de las devastaciones de Osorio, que fue una decisión bastante catastrófica del gobierno español concerniendo a la isla de la Española, que así se llamaba entonces, la isla de la Española, la primera isla que se encontró Cristóbal Colón, donde empezó todo, donde se hizo el fuerte Natividad que luego sería destruido, en fin, donde empezó la gran tragedia de la invasión europea en América. Entonces, pues ahí empezó todo y ahí, por culpa de ese señor Osorio, o quizá por culpa del rey de España, que fue el que dio, dejaron abandonada una parte de la isla de Haití, de lo que hoy es Haití, entonces la isla española, dejaron una parte abandonada. Y quedó en manos de filibusteros, de piratas, de contrabandistas, de lo que fuera. Había ganado salvaje y bueno, entonces pues ahí poco a poco se fueron instalando algunos y acabó siendo una colonia francesa. Para disgusto de los españoles, pero luego al final, como en España hubo un rey francés, el primer Borbón, pues entonces dijeron, ¿qué más da? Somos familia todos, ¿no? Entonces allí se instaló muy cómodamente una colonia francesa, la colonia de Saint-Domingue. Bien, con el fresquito de la mañana el café ya se me ha enfriado, es igual, vamos a hablar. Acabó siendo la colonia más productiva de América y probablemente del mundo. Una cosa realmente alucinante. Quizá solamente la hubiera superado, pues claro, la mina de Potosí o las minas de plata de México, pero bueno, digamos que prescindiendo de las minas, desde luego en el Caribe, pues con una enorme diferencia, Haití se convirtió en una auténtica joya para la corona francesa, en donde pues sacaban una gran proporción de sus ingresos, de los ingresos del país, ¿no? Es decir,
Tú sabes que para hacer esta narración más fluida, pues no me gusta estar enredándome con cifras y con fechas y con nombres y con datos. Pero creo recordar haber leído que prácticamente una tercera parte casi de los ingresos de la corona francesa salían de esa colonia de Santo Domingo. Y que, bueno, pues desde luego la riqueza era increíble. ¿Cómo se consiguió esa riqueza? Bueno, pues por un lado, utilizando las tecnologías agrícolas que tenían en Francia, que estaban bastante bien desarrolladas, y dos, utilizando pues las características del terreno y del suelo, y entonces pues cultivaron café en las partes más montañosas y cultivaron azúcar en las partes más llanas y cultivaron también un colorante que se llama índigo, y entonces estos tres eran los principales elementos de exportación, pero hasta tal punto de que prácticamente la mitad del azúcar que se consumía en Europa era de Santo Domingo, cuando en Cuba todavía prácticamente casi estaban en pañales en cuanto a la producción azucarera. Tienes que tener en cuenta también un pequeño contexto, discúlpame que dé tantas vueltas, pero el contexto es que el azúcar era casi oro. Es decir, el azúcar era un artículo de hiperlujo. La gente común europea no habían probado el azúcar jamás, ni lo probarían nunca, porque era carísimo. Es decir, el azúcar, la comida europea, antes de América, era un aburrimiento completo, ¿eh? No tenían tomates, no tenían ají, no tenían... No. Perdón. Bien, el fresquito de la mañana. Espero no resfriarme, pero es delicioso. Entonces te estaba diciendo que la comida en general, la alimentación europea mejoró muchísimo con la contribución americana. Pero claro, en el tema de azúcar es que dio un salto gigantesco, porque bueno, es decir, tú piensa en todas las cosas que se utilizan en estos momentos con cantidades de azúcar, en pastelería, todo. Entonces, pues, bueno, endulzar el té, el café, las bebidas. Entonces, claro, el azúcar, que era un artículo de hiperlujo, como te digo, el 99,9% de los europeos no probaron jamás el azúcar. Hoy día es un artículo común, hoy día pues en cualquier casa, ya casi por más pobre que sea, tienen azúcar. Y quizá consumen demasiado, pero bueno, es igual, eso ya es otro tema. Entonces, el azúcar, artículo de lujo, carísimo, y eso estaba casi exclusivamente en las manos de Francia, gracias a su colonia de Haití. Entonces, claro, el asunto era que se volvieron locos los franceses y empezaron a desforestar y a producir haciendas y más haciendas, ingenios y etcétera. Claro, como prácticamente no había quedado población ahí, entonces ¿quién iba a trabajar eso? Pues eso obviamente lo iban a trabajar esclavos. Esclavos negros traídos de África. Y como te digo, pues el negocio era tan lucrativo que dale, más y más y más. Hasta tal punto de que la población de esclavos llevados desde África llegó a ser prácticamente... bueno, se les fue de las manos, en resumidas cuentas, se les fue de las manos. A finales del siglo XVIII, es decir, en 1790, que es cuando empieza todo el movimiento revolucionario, pues en Haití había cerca de 500.000 de esclavos negros, frente a aproximadamente 50.000 personas que no eran esclavos. Algunos mulatos, algunos negros y algunos blancos. O sea, la desproporción era absolutamente brutal, es decir, el 90% de la población eran esclavos negros. Entonces, claro, pero esto no llegó de golpe, fue creciendo y creciendo. Es la dinámica capitalista, ¿no? Es decir, que no conoce límites y que la ambición y que más. Y entonces, pues claro, no se dieron cuenta de que habían pasado, pero con mucho, cualquier límite razonable, no razonable, cualquier límite lógico, porque razonable aquí ya no era nada, que todo era una salvajada.
y el control de esa población africana se hacía mediante la pura y simple brutalidad, la salvajada, matarlos a latigazos, bueno, hacer que se los comieran los perros, es decir, cualquier salvajada brutal era poco para tener aterrorizados a aquella multitud de esclavos. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que de esos 500.000 esclavos que te cuento que había en 1791, como la explotación era tan brutal, la esperanza de vida de un esclavo desde que llegaba de África y empezaba a trabajar en una plantación en Haití, desde esos momentos era como máximo 10 años. Es decir, que si traían a un muchacho o una muchacha desde las costas de Senegal o de Togo, lo traían y lo desembarcaban en el puerto, en Le Cap, entonces ahí le quedaban 10 años de vida. Un chico de 20 años se moriría a los 30. Eso era como máximo. Es decir, algunos lo duraban 3, 4 años, porque la explotación era tan intensa y tan brutal que les daba lo mismo a los dueños. Fíjate que, ya te lo he contado otras veces en este canal, que en general los amos trataban bien a los esclavos porque un esclavo era muy caro. El precio, por ponerte una comparación, que siempre es muy curiosa, el precio de un esclavo a los términos de hoy día sería como un coche de lujo medio, es decir, pues qué sé yo, un Audi, un Mercedes, no de los más caros, pues una cosa que podría oscilar entre 50 a 60.000 dólares, que es una cantidad, bueno, muy fuerte, ¿no? Es decir, no todo el mundo podía tener un esclavo. Pero claro, la riqueza que generaba el trabajo esclavo era tan enorme que les daba lo mismo que se muriera en 5 años, porque en 5 años había pagado su costo y muchísimo más, con lo cual decía, bueno, pues muy bien, ya se muere. Otro más joven y que dispuesto a trabajar 18 horas al día o 20 horas al día, y así, al siguiente, otro. Entonces había una rotación brutal. ¿Y eso qué significaba? Significaba que prácticamente 2/3 de ese 500.000, es decir, como quien dice, en números redondos, unos 300.000 de esos africanos, de esos esclavos, habían nacido en África. O sea, era gente que había conocido la libertad, que los habían llevado a la fuerza, que es lo que se llamaban negros bozales, que se consideraba siempre que eran mucho más peligrosos, más difíciles de controlar, porque ellos sabían lo que era la libertad y entonces eran más rebeldes. 2/3 de estos eran nacidos en África. Solamente 1/3 habían nacido ya en la esclavitud, no habían conocido otra cosa, no sabían lo que era ser libre. Y aunque, bueno, pues sabían lo que eran los maltratos y el abuso y la explotación brutal, pues hombre, no habían conocido otra cosa. Tú fíjate qué coctelera, que fíjate, en ese video en el que yo te hablaba de la Revolución Francesa, pues iba contando cómo, pues claro, una revolución al final es un fenómeno que ocurre pues como cuando coges una botella de cola, de soda, y la agitas, ¿no? Empiezas a agitarla, entonces claro, en cuanto se abre un poquito, aquello se riega, se desparrama por todas partes, es imposible de controlar. Va aumentando la presión, y eso mismo es lo que pasa en todas las revoluciones. Es decir, la codicia, la ambición, la locura por ganar más lleva a unos niveles de explotación que no hace más que aumentar la presión de la población, y hay un rato en el que ya a la gente le da lo mismo, ya la gente dice, bueno, si me matan, pues no pierdo nada, es decir, si me matan a lo mejor hasta salgo ganando, ¿no? Ten en cuenta, y te pongo un paréntesis, que uno de los problemas principales que enfrentaban los dueños de esclavos era el suicidio. Es decir, porque claro, un africano, un señor que lo habían traído de su tierra a la fuerza, encadenado,
y obligaban a trabajar en unas condiciones horribles, pues claro, el suicidio era una solución, era el suicidio. Otra, el infanticidio, matar niños. Nacía un niño, digo, yo no quiero que esta pobre criatura sufra lo que yo estoy sufriendo. Entonces, niño recién nacido, niño muerto, ¿no? Niño que mataban. Claro, todo esto era en detrimento de los beneficios de aquellos salvajes blancos. Bien, el caso es que, como digo diciendo, la olla pues iba aumentando la presión, y eso se veía cada vez las explosiones de violencia, las rebeliones de los africanos eran más frecuentes, y claro, llegó pues un momento en que ya la olla explotó. Y lo interesante de todo esto, que es muy interesante, ya te digo, te recomiendo muchísimo que te pongas a leerlo, porque yo no te voy a leer lo que están ya en los libros y está en internet y todo eso, no te lo voy a leer, yo te estoy dando un análisis, para que te des cuenta de cómo nos engañan, para que te des cuenta. Dicho sea de paso, hablando de engaño, fíjate, te acabo de mencionar que el suicidio y el infanticidio eran las señales más claras de que esa población estaba llevada al límite. Ahora piensa en la sociedad actual, piensa en lo que hoy día incluso son países desarrollados, ¿no? Es decir, piensa, qué sé yo, me da igual, piensa en Gran Bretaña, piensa en Italia, piensa en Canadá, piensa en lo que quieras, en Suecia, Los índices de suicidio son altísimos. Nadie habla de esto, es decir, esto es un secreto, pero es decir, se suicida más gente que nunca. Jóvenes. Es está entre las principales causas de muerte de la gente joven, el suicidio. Y los que no se mueren, muchos de ellos están metidos en drogas, que es otra forma de suicidio. Y luego piensa en el infanticidio. Incluyamos en el infanticidio también, si posiblemente incluyamos el aborto, ¿no? Es decir, la gente que no quiere tener hijos, yo para qué voy a tener un hijo, si un hijo, además de que cuesta muchísimo, luego qué vida va a tener la misma vida que yo. No, gracias, no quiero destrozarle la vida a nadie, ¿no? Entonces, piensa si es que estamos al nivel de los esclavos, ¿no? Es decir, es una locura mía, es decir, esto a lo mejor, tú piénsalo, seguramente un viejo loco que está aquí diciendo estupideces. Bien, pues el caso es que, como te digo, la olla explotó. Y ahí ocurren cosas fascinantes, porque parte de lo que hace explotar a la olla es la Revolución Francesa. Haití era una colonia de Francia. Y entonces, pues claro, empiezan a llegar las noticias. Y, hombre, los esclavos negros no leían el periódico, pero escuchaban a sus amos, cuando les servían la comida, cuando estaban aquí, oían. Oye, ¿qué ha pasado esto en Francia, tú? Y entonces los esclavos negros empezaron a pensar, oye, pues si en Francia están diciendo que somos todos iguales, pues a lo mejor es verdad que somos todos iguales, y en Francia están hablando de los derechos de los ciudadanos, pues a lo mejor nosotros también queremos ser ciudadanos, ¿no? Entonces empezó la cosa a ponerse calientita, ¿no? Y efectivamente pues empezaron a brotar las soluciones. Claro, ahí la cosa también extraordinariamente contradictoria es la reacción que tienen los franceses, claro. Es decir, los franceses dijeron, hombre, esto de los ideales de la Ilustración del siglo de las luces, ¿se los aplicamos también a los africanos negros? Dudaron, ¿no? Algunos dijeron, sí, otros dijeron, ni hablar, ni muertos. El caso es que al final los asuntos se les fueron de las manos, y la revolución, que no triunfó de una forma inmediata, sino que eran sucesivos levantamientos. Hubo uno en 1791 muy famoso, en el que, bueno, prácticamente en un par de semanas los esclavos rebeldes asesinaron miles de personas, incendiaron cientos de haciendas y de ingenios, y vamos, hasta que
Pero ese no fue el triunfo, o sea, fue un proceso muchísimo más largo, los reprimían, huían a las montañas, volvían a atacar por otros sitios, o sea, es decir, era ya un incendio, como los típicos incendios forestales, ¿no? Es decir, que lo apagas en un sitio y te sale por otro, y después vas al otro y te sale por aquí. Entonces iba, el asunto lo intentaron controlar, pero se les fue de las manos, se les fue tanto de las manos y fue tan brutal la cosa que en realidad la revolución haitiana duró 12 años de matanzas salvajes. Al final, el balance de los 500.000 esclavos negros que había, al final habían muerto. Cuando ya lograron la independencia, habían muerto 200.000. Date cuenta. Claro, de los blancos, pues, de todas. Bueno, un baño de sangre feroz, que no lo justifico en absoluto, bajo ningún punto de vista, ninguno, pero, oye, es lo que hemos venido hablando, es decir, que es que cuando la botella explota, cuando la presión ya es insostenible, pues pasa lo que pasa en la revolución haitiana y en la revolución soviética, en la revolución mexicana, en todas. Es decir, la violencia desatada, pues por culpa precisamente de que las élites ignorantes han estado aumentando la presión irracionalmente, o sea, es decir, contra todo sentido. ¿Hay algún parecido con lo de ahora? Dejémoslo ahí. Entonces, bien, contradicciones enormes. La Revolución Francesa, la Asamblea Nacional acabó dándoles la libertad a los esclavos, acabó diciéndose, se acabó la esclavitud. Pero lo hicieron, como quien dice, bajo presión, a la fuerza, no espontáneamente. E incluso muchos en la propia Haití, es decir, ahí ya se armó el caos completo, es decir, porque entre los blancos había unos que eran monárquicos contra la revolución y había otros que eran de la revolución, y dentro de los de la revolución los que estaban en contra de los esclavos y a favor. Luego estaba otro sector que eran los mulatos, que los mulatos decían que yo no soy negro, los mulatos tenían un estatus un poco mejor, formaban parte, por ejemplo, de las milicias, de la policía, en resumidas cuentas, de los órganos de represión de los esclavos. Entonces los mulatos y los negros eran enemigos. Intervino también España, como no, intervino Gran Bretaña, también de rebote aparecieron los Estados Unidos, como no, apareció incluso hasta el propio Simón Bolívar por algún sitio. Total, aquello fue un caos realmente inaudito, absolutamente inaudito. Y al mismo tiempo, toda esa violencia y los blancos que salieron huyendo y que se fueron, unos se fueron a los Estados Unidos, otros se fueron a Cuba, otros se fueron a Venezuela, todos llevaron la noticia del terror que había en Haití. Y entonces, a partir de ese momento, la peor pesadilla de los amos de esclavos era exactamente que se volvieran a reproducir los hechos de Haití. Esa era la peor pesadilla que existía. Bien, todo es, que te digo, es explosivo, y fíjate tú que probablemente, mira lo que te voy a decir, que seguramente es una salvajada, pero bueno, piénsalo, probablemente la única revolución de verdad que ha habido en la historia reciente ha sido la haitiana. Es decir, porque ha englobado todo. Primero una revolución contra la esclavitud, no era solamente una lucha de clases, una revolución contra la esclavitud. Prueba de ello es que los gobernantes haitianos, los que estuvieron tratando de sacar adelante su país, que al principio no querían separarse de Francia, ellos querían ser franceses, pero en un estado de autonomía y de libertad. Entonces, pues estos señores dijeron que todo esclavo que llegara a Haití sería declarado libre y se le daría la nacionalidad haitiana. O sea, que cualquier esclavo que huyera desde Cuba, desde donde fuera, si es que, claro, pobre, pudiera llegar a Haití, ¿no? Y por último, pues ya la mayor contradicción es que Napoleón Bonaparte, el hombre que machacó la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte quiso dar marcha atrás a todo. Es decir, dijo que, hombre, que esto de abolir la esclavitud no es conveniente para los intereses de Francia.
y entonces mandó un ejército a contener a los haitianos, mandó un ejército. Los haitianos que habían estado de parte de Francia combatiendo españoles y británicos, ¿no? Entonces, pues hicieron varias felonías de las más brutales. Una de ellas fue apresar de una forma traidora y mentirosa a al principal líder que había en esos momentos de la revolución, Toussaint Louverture, un hombre del que quizá vale la pena que hablemos en otro momento. Este video ya está saliendo muy largo. Pues Toussaint Louverture fue apresado traidoramente, ya te digo, mediante engaños, lo llevaron a Francia y allí murió en muy poco tiempo, antes de que Haití fuera independiente. Su sucesor, Dessalines, y entonces siguieron enfrentando el ejército francés, y lo derrotaron al ejército de Napoleón Bonaparte. Vergüenza absoluta, que tuvieron que irse con el rabo entre las patas, ese ejército mandado nada menos que por el cuñado de Napoleón Bonaparte. Entonces fue una humillación fantástica y fue una gran victoria. La única vez en que una revolución, una rebelión de esclavos negros ha tenido éxito, la única vez. Se dice que en la antigüedad el pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, fue otra rebelión de esclavos con éxito, pero en fin, no todos los historiadores están de acuerdo. Parece que hay puntos turbios en esa historia que cualquiera sabe, pero bueno, de esta lo sabemos todo. Y entonces pues realmente fue una revolución muy completa, una revolución contra la esclavitud, y que además estaba atravesada por un tema de clases y de raza, una coctelera absolutamente espantosa. Por eso, por esa magnitud intensa de esa revolución, es por lo que ha querido ser silenciada constantemente en todas partes, el pánico que tenían en los Estados Unidos y en todos sitios. Y además de eso, no solo eso, sino que había un interés absoluto, un interés geoestratégico por lograr que Haití, ya que no habían podido impedir su independencia, asegurarse de que fracasara. Y hoy día Haití pues es un estado empobrecido, dominado por bandas de delincuentes, que está, como diría mi madre, dejado de la mano de Dios, ¿no? Entonces, pero esto no ha sido casualidad, ni es por culpa de que esté gobernado por descendientes de africanos. Esto es por culpa de que ha habido una conspiración anti-haitiana desde el minuto uno. Es decir, no se les reconocía diplomáticamente, estaban completamente aislados, nadie quería comerciar con ellos. El azúcar que producían, nadie lo quería comprar. Fue un estado de aislamiento brutal, además de que el país había quedado horriblemente destrozado con toda esa revolución. No había quedado, bueno, demográficamente también estaba destrozado. Además de eso, después de la famosa derrota, aproximadamente en 1820 más o menos, apareció una flota francesa en Haití diciendo, bueno, si no quieren que les invadamos, si no quieren que les cañonemos, nos tienen que dar una compensación económica, nos tienen que pagar por su independencia. Si quieren que les reconozcamos que son independientes, paguen. Y si no, les invadiremos. Ante esa tesitura, pues los haitianos dijeron, bueno, pues pagaremos. Una deuda monstruosa que la terminaron de pagar en el siglo XX, es decir, estuvieron pagando deuda durante cerca de 150 años. Una salvajada. O sea, el país destrozado, arruinado, endeudado, y luego posteriormente reendeudado, reinvadido por los Estados Unidos, como digo, bloqueado. Todas las plagas posibles fueron enviadas contra Haití, todas, absolutamente todas. No se podía permitir que el resto de los negros en el continente americano, e incluso en el continente africano, se les ocurrieran ideas perversas. Por Dios, ¿cómo iba a ser posible? Con lo cual había que garantizar que Haití fuera destruido hasta lo último, para evitar el mal ejemplo.
Bueno, pues espero que con todo esto te hayan quedado ganas de aprender los detalles y la información concreta sobre Haití. Yo te he dicho lo que sé, y lo que sé que es verdad, y lo que nadie te está diciendo, porque aquello fue una salvajada inhumana por todas partes que se lo mire. Apréndelo por ti mismo. Y nada, disculpa que haya salido tan largo el vídeo, otro día seguiremos hablando. Cuídate. Muchas gracias por tu atención, sé feliz y hasta pronto. Este café ya está intomable, está helado.